entre la lengua y la mente, la formalización de los estados de activación en español. Manuel Alejandro Sánchez Fernández actualmente cursa el doctorado en lingüística por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Es maestro en lingüística por la Universidad de Sonora, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Psicología por la UABC. Ha realizado trabajos de investigación en semántica de lenguas y humanas, pragmática computacional y análisis de textos periodísticos. Es profesor de asignatura de la Facultad de Idiomas, de FECAES y del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Bien, cedo la palabra al maestro Manuel Alejandro Sánchez Fernández. Muchas gracias, Eider. Pues un saludo a todos mis compañeros que veo aquí en el chat. Solamente una precisión. Creía escuchar licenciado en psicología, soy licenciado en sociología, ¿no? Digo, para indicar que, bueno, de hecho esto tiene un poco relación con lo que vamos a tratar. Déjenme les comparto la presentación. Ok, y bueno, lo que vamos a tratar hoy va a ser un poquito de lingüística y siéntanse con toda la libertad de ir plasmando sus dudas si quieren por el chat, y también espero tener bastante tiempo al final para dialogar un poco sobre esto, ¿no? Y bueno, como la presentación lo dice, lo que vamos a tratar en esta mañana es sobre la formalización de los estados de activación en español. Antes de empezar, me gustaría hacerles la pregunta, ¿dónde está el gato? ¿No? ¿Dónde está el gato? Y probablemente si una persona, cualquier persona en la facultad tal vez hubiera llegado y le hubiera preguntado a una persona aleatoria en la calle o digamos en las aulas, ¿dónde está el gato? Probablemente la primera reacción va a ser primero, ¿quién eres tú? Y la otra sería, ¿cuál gato? ¿No? O sea, no sé de qué me estás hablando. Bueno, esto al final se puede reducir a que el hablante ha fallado en la suposición de conocimiento compartido, ¿no? Por lo que la forma en que ha presentado al felino es un poco incorrecta o fuera de lugar, podríamos decir. Otra palabra que utilizamos en lingüística a veces es que puede ser muy infeliz la frase, ¿no? En este caso, tal vez presentar al gato de otra manera hubiera solucionado mejor, además de que preguntarle a un extraño, oye, ¿dónde está el gato? O ¿dónde está un gato? ¿Dónde está algún gato? Cualquiera de las otras opciones tal vez hubiera sido un poco más pertinente. Pero lo interesante de todo esto es que independientemente de qué es lo que podamos hipotetizar sobre lo que ocurre en la cabeza del hablante, al enunciar esta pregunta, al enunciar la frase el gato de esta manera, nos está dando pistas. O sea, de todas las opciones que tenemos en español, has escogido esta, ¿no? Más o menos por ahí va el tema de los estados de activación, que como de manera preliminar yo voy a tratar como que el estado, vamos a entender ahorita de manera preliminar que los estados de activación es el estado en el que se supone se encuentra un referente en una conversación o intercambio comunicativo. En el caso de la pregunta que planteaba al inicio, el hablante supone que el estado de ese referente es compartido, ¿no? Que se encuentra, que el oyente puede identificarlo. Lamentablemente ha fallado, ¿no? Pero independientemente de que haya fallado o no la identificación, el hablante ha enunciado que el gato está ahí, ¿no? Que debe de estar compartido. En lingüística o en los análisis sobre el lenguaje, nosotros tratamos de dividir los fenómenos de la lengua en niveles para poder reducir su complejidad, porque pues son inherentemente complejos. Y estos son unos de los niveles que usualmente se acostumbra dividir este análisis. Esto lo menciono porque es importante indicar que parte de mi análisis se concentra solamente en el nivel pragmático, y en particular dentro de la pragmática hay, por así decirlo, dos áreas
que estudian cómo se construye el significado más allá de la oración. Una es la pragmática conversacional y la otra es la pragmática léxica o léxica discursiva, ¿no? Para la pragmática conversacional, un ejemplo usual sería como el número 1, ¿quién se comió mi nieve? Y alguien le responde, pues Juan se acaba de ir, ¿no? Ahí sucede algo, ¿no? Hay una interpretación que no está dicha, que es como Juan se comió la nieve, ¿no? Pero en realidad en ninguna parte de estos enunciados podemos identificar que ahí está esa proposición, Juan se comió la nieve, ¿no? En realidad es, ¿quién se comió mi nieve? Pues Juan se acaba de ir, ¿no? Ahí no hay nada. Mientras que en la pragmática léxica, nosotros lo que buscamos son unidades léxicas que tienen información que son las que pueden desatar interpretaciones, ¿no? En el 2 podríamos decir, estas personas son policías pero honestas, ¿no? El pero es el que instruye este otro significado que es el de oposición, ¿no? Los policías usualmente no son honestos, ¿no? Entonces, esta inferencia está ahí metida. Si nosotros eliminamos ese pero por otra conjunción, como un y, por ejemplo, estas personas son policías y honestas, se suspende se elimina esa otra interpretación. Bueno, lo que tenemos aquí, en términos de Gray, sería como esta idea de las implicaturas conversacionales y las convencionales. Pero en términos generales también me parece, tal vez un poco más sencillo observarlo como aquel significado que podemos identificar en una pieza léxica o en una construcción particular, y otra en donde sencillamente por el flujo de la información y porque se violentan ciertas máximas de la conversación es que surge este significado. En particular, lo que me interesa es, dentro de la pragmática léxico-discursiva, existe, digamos, una área de estudio que es la estructura de la información. Y yo retomo, en este caso, a Knut Lambrecht, que trata sobre, en este texto, trata sobre la estructura de la información y, en particular, sobre una vina que se estudia en este nivel, que es el tópico y el foco, ¿no? Ahora, la idea de tópico y foco solamente puede funciona, mejor dicho, en este nivel, pero necesita de otra explicación antes de llegar a estas nociones, y es en la que yo me voy a concentrar, la que me concentro en mi investigación y en la que les voy a presentar esta tarde, que es los estados de activación o los estados mentales, ¿no? Ampliando un poquito más la definición que teníamos al principio, en realidad los estados de activación y los estados mentales en un sentido un poco más amplio son estas suposiciones que tiene el hablante sobre el conocimiento y la atención del oyente sobre un referente. Pero aguas, porque hablar de esto en términos muy generales nos puede llevar a, digamos, al agujero del conejo blanco, ¿no? O sea, podemos no salir de ahí. Hay muchos fenómenos que están interviniendo en este proceso, principalmente en un proceso cognitivo de generación de lengua, ¿no? Bueno, en realidad nos va a interesar acotar que solamente nos interesan aquellas suposiciones que se pueden ver reflejadas en la lengua, que podemos señalarlas dentro de la lengua. Aquello que se ve plasmado en la gramática, si bien nos va, o por lo menos en la forma. Y aquí la distinción es importante, porque cuando llegamos a la gramática estamos recurriendo a patrones que ya están insertos en la estructura gramatical, que ya resultan hasta inconscientes para el hablante. Como por ejemplo, digamos, la presencia del pero, ¿no? De hacer esta contrariedad, de poner dos elementos en contrariedad. Es una estructura, es una forma que ya tiene gramaticalizado, ya tiene esa función dentro de su información léxica. Ahora, dentro del estudio sobre qué se puede suponer, ¿no? Que si el hablante puede suponer conocimiento compartido de qué cosas. Por lo general, se enuncia que se puede de dos, de entidades y de proposiciones. Igual, también solamente me concentro en una, que son las entidades. Conforme van observando esto, conforme vamos avanzando, parecería que se va empezando a complejizar el fenómeno, y lo mejor que podemos hacer en estos casos es empezar a cortar, ¿no? En este caso solamente me concentraré en las entidades.
Y lo que menciona Kubrick, de quien yo retomo su estudio, es que la forma de presentar las entidades en el discurso es a través de dispositivos referenciales. Estos dispositivos referenciales son como, por ejemplo, la frase "el gato", que teníamos al inicio, ¿no? Usualmente la forma es la frase nominal para presentar a una entidad en la conversación o en el discurso. Y tenemos una serie de opciones de dispositivos referenciales, ¿no? Podemos tener un demostrativo o podemos tener frases nominales encabezadas por distinto tipo. Aquí la pregunta de investigación que plantea Kubrick es si podemos predecir la forma del dispositivo referencial apelando al estado de activación, ¿no? O hacer una relación ahí. ¿Cómo podemos predecir la forma del dispositivo referencial? Bueno, antes de llegar a eso, él menciona prácticamente en las lenguas del mundo podemos distinguir dos conjuntos de dispositivos, los reducidos y los plenos. Los reducidos son los pronombres y las marcas ceros, y los plenos son los nombres propios y los comunes. Y usualmente las formas en las lenguas en donde se presentan los plenos es precisamente en frases nominales extendidas o con modificadores. Por ejemplo, en español podríamos tener frases nominales escuetas como "comió croquetas", ¿no? O "unas croquetas", ya con un indefinido con un cuantificador ahí, una porción de croquetas, ¿no? O "las croquetas que me regaló mi tía ayer por la tarde", ¿no? O sea, podríamos tener una frase nominal tan grande como esa, con más subordinadas, más relativas ahí adentro, y no habría problema. Seguimos trabajando con que es un dispositivo referencial pleno, solamente que en distinto grado de complejidad. Como paréntesis, en particular, estos son los que a mí me interesan en mi investigación. De hecho, yo descarto los dispositivos referenciales reducidos para tratar de concentrarme en una área. Pero ahora vamos a hablar sobre los dispositivos referenciales reducidos, que me parecen interesantes en español. En el caso en español, los dispositivos referenciales reducidos son los demostrativos, pero también los pronombres que aparecen cerca del verbo, que en español en la tradición son pues los clíticos, ¿no? Hay otra marca que nos puede ayudar, que comúnmente se le llama como sujeto tácito, o se le ha tratado de atribuir que es una marca cero. Por ahí pongo ahí de manera tentadora esa marca cero ahí. No. En realidad, y yo comparto esta idea con Kubrick, no tenemos realmente una marca cero. Tenemos la presencia de qué persona es la que está realizando la acción en el verbo. Y no es extraño encontrar en muchas lenguas en el mundo que hay marcación en el verbo para indicar a qué entidad es la que está realizando la acción. Entonces, en este sentido, tipológicamente, y por tipológico me refiero a observar las lenguas del mundo para detectar estos patrones generales, el español no se aleja mucho. Tiene este cambio de persona en el verbo, ¿no? Esto también es un dispositivo referencial reducido, y esto es algo importante. Kubrick presentará su propia clasificación de cómo poder acomodar estos dispositivos referenciales reducidos, pero en este momento no voy a entrar en detalle sobre eso. Quisiera que nos quedáramos con esta idea, ¿no? De que tenemos estos dispositivos referenciales reducidos en español. El cambio por pronombres libres con esta idea átonos pegados al verbo, los clíticos, y la marca en el verbo también es un dispositivo referencial. Entonces, les digo, usualmente se podría decir que la marca cero existe en español, y yo me atrevería a decir que solamente en ciertos casos particulares, por ejemplo, la tercera persona singular de indicativo presente, así es un ejemplo. Si yo tengo una palabra como habla, ¿no? Si solamente tengo el verbo así solo, podríamos confundirlo con el imperativo, ¿no? Habla, ¿no? O él habla, ¿no? Entonces, debido a que no hay realmente en ese caso es ambiguo, podríamos decir que no hay una marca en el verbo, no hay nada en el verbo que nos permita hacer esa desambiguar, sí. Con esas salvedades, ¿no? Que tenemos ciertos casos que permiten eso. En realidad, marca cero en español son como mucho más restrictivo de lo que creemos.
Bueno, lo que hacen Kivrig, Lambrecht, que son los dos autores que les he mencionado, pero también otros dos autores que yo utilizo en mi investigación, que es Schaaf y Prince. Estos investigadores parten de que los estados mentales en los que puede suponer que se encuentra un referente, el hablante, cuando él articula una oración, puede ser identificables y no identificables. Esta primera división es usualmente la que se asocia con información nueva e información dada. Usualmente aquello que el hablante supone que el oyente no conoce se presenta en formas asociadas a lo no identificable, mientras que lo identificable usualmente se asocia a aquellos referentes que el hablante supone que sí conoce el oyente. Y dentro de los identificables se encuentran tres categorías a grosso modo, que son inactivo, accesible y activo. Y aquí es algo importante y un primer acercamiento. Schaaf, que es uno de los primeros autores que empieza a dar estas ideas, de hecho de ahí se inspiran los demás autores, menciona que estos tres, primero, estos dos grupos de identificabilidad y estados de activación están asociados con dos operaciones cognitivas. Uno es la memoria. El hablante supone que el oyente puede recuperar esa información de memoria, y los estados de activación, que es el hablante supone que el oyente puede tener en atención al referente, ¿sí? En su atención. Esta capacidad de suponer lo que el otro tiene en la mente, dirías, ay, pero es que qué poco definido, ¿no? O sea, y de hecho sí tiene sus problemas, ¿no? En psicología no está resuelto estudiar estos dos componentes, ¿no? Cognitivos. Sin embargo, lo que menciona Schaaf es que no podemos seguir avanzando dándole la espalda, que estamos recurriendo a esos conceptos para definir categorías gramaticales, por un lado. Y por otro lado, que conforme hemos avanzado en el estudio de la mente humana, del entender lo que es el entendimiento, ¿no? Nuestra cabeza, la psicología del ser humano, también, por ejemplo, hemos llegado a poder construir una teoría que tal vez a algunos les escuche conocida, la teoría de la mente, planteada en términos generales por Tomasello. Y parte de lo que menciona esa teoría es de que venimos con esta capacidad para poder suponer que el igual mío puede llegar a las mismas ideas que yo, que puede hacer las mismas operaciones que yo, ¿sí? Ahí esa es una idea reflejo. Y a partir de eso es como se sostiene que el hablante puede suponer que el oyente puede recuperar de memoria, porque yo puedo recuperar de memoria. Y el hablante lo tiene en atención porque yo lo puedo poner en atención, ¿no? Este mecanismo, de hecho, aunque parece también complejo, así como se lo estoy describiendo, se ha mostrado, por ejemplo, que en los demostrativos, este mecanismo está muy asociado a las primeras palabras del niño, ¿no? Cuando el niño empieza a aprender a señalar con el dedo y que empieza a indicar entidades a otras personas a su alrededor, poco después empiezan a surgir estos demostrativos para indicar la forma, ¿no? De que, está ahí, está allá. Esto a partir de esta capacidad de poder suponer que mi interlocutor puede pensar, puede ver y puede atender lo que yo también puedo atender. Bueno, le pongo ahí estados informativos porque eso fue lo que yo puse para reunir a estas dos categorías. No necesariamente es así, eso es de parte de mi cosecha, ¿no? Y bueno, esta es la cita de Schaaf que comparto completamente, y es: no podemos seguir dándole la espalda a los estudios de la mente si queremos seguir haciendo estudios sobre la lengua, qué es la lengua, ¿no? Este texto, por cierto, a mí me agrada mucho y tiene sus críticas también, pero creo que conforme ha pasado el tiempo, diríamos, ha madurado bien, ¿no? Ya en 1994, pues son ya casi sus 25, 30 años, ¿no? Bueno, las bases cognitivas que mencionan estos autores es que
las categorías de inactivo se asocian con esta capacidad de acceder a memoria a largo plazo. Y aquí les aviso, ¿no? En psicología hay como 13 memorias a largo plazo. O sea, no está resuelto eso en psicología, pero tratamos como de generalizar esta noción y por lo menos de contrastarla con la otra que nos parece más pertinente, que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, a veces también nombrada como memoria a corto plazo, pero ya afinada, digamos, en aquellos trabajos de psicolingüística. Esta memoria de trabajo, lo voy a explicar más adelante, es una pequeña sección de atención que tenemos cuando estamos hablando, cuando estamos, en este caso, escuchando una conferencia o algo. ¿Cuántos referentes podemos tener en la memoria de trabajo? ¿Cuántas entidades podemos tener? Y a esto se asocia un poco lo de accesible y sin lugar a dudas lo de activo. Y finalmente el foco psicológico es aquella de los referentes que se encuentran en la memoria de trabajo. No todos tienen el mismo nivel. Hay uno, a lo máximo dos, que son los que tienen el más alto grado de activación, se encuentran en el foco psicológico, diríamos. Y voy a hablar ahorita un poco sobre esta noción de atención. Cuando nosotros hablamos, vamos generando una cadena de elementos, ¿no? De unidades sonoras. Para Schaef, la característica era que tenía ciertos contornos entonativos y podíamos distinguir estas unidades a partir de eso, uno tras otro. Si tenemos una oración como la siguiente, diríamos que nuestra atención va de unidad en unidad conforme vamos pasando cada una de las palabras, por así decirlo. Sin embargo, no nos engañemos con que va a ser las palabras separadas por espacios, sino lo que menciona Schaef es estas unidades entonativas. Y son estas unidades entonativas las que nos permiten también distinguir aquello que hace referencia. Las unidades entonativas usualmente son las que van a presentar información nueva, o sea, las que van a manejar la estructura de la información. Esto lo menciono solamente como ejemplo de que la atención se coloca sobre cada una de las unidades entonativas independientemente de cuál sea la forma del dispositivo, ¿sí? Yo estoy, digamos, cuando estamos en una conversación y yo estoy enunciando una serie de palabras, yo estoy manipulando la atención. Y cuando mi interlocutor también habla, él está manipulando mi atención, ¿sí? Conforme él empieza a enunciar una palabra detrás de otra, ¿sí? Ahora, pongamos un ejemplo de todo esto que hemos visto. Este es el inicio de 100 años de soledad y el primer dispositivo referencial que tenemos es al pelotón de fusilamiento. Al llegar en ese punto de la oración, se pone atención e independientemente de la forma del dispositivo, este referente se coloca en la memoria de trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en todo caso, la forma del dispositivo referencial nos puede dar pistas de cuáles son las suposiciones del hablante, ¿no? De hecho, en este caso en particular es buen ejemplo porque, oye, no hay conversación antes. El libro acaba de empezar. ¿A qué pelotón se está refiriendo? Ese artículo definido, ¿qué no se supone que en la teoría el artículo definido supone conocimiento compartido? Pues no. Uno puede jugar un poco con las funciones de las palabras que tenemos, pero sin lugar a dudas aquí hubiera hecho un gran contraste si hubiera dicho frente a un pelotón de fusilamiento, ¿no? Porque hubiera podido dar otro significado de cualquier otro pelotón, o sea, no importa, ¿no? El pelotón de fusilamiento, no, es al pelotón de fusilamiento, no el pelotón de fusilamiento. Entonces, este dispositivo referencial, digamos, que está presentado como información nueva, es no identificable, pero el hablante puede decir, pues, no, yo asumo que no es necesario que sea identificable este referente, pero se presenta como único, ¿no? Luego tenemos el coronel Aureliano Buendía, y en este caso tenemos tanto en una misma oración, tenemos dos dispositivos referenciales que hacen referencia a esta entidad, tanto el coronel Aureliano Buendía, su frase nominal, y la marcación en el verbo, ¿no? Esto coloca la atención al presentarlo, se coloca la atención sobre esta entidad y se pone en la memoria de trabajo, pero además es sujeto de la oración. Entonces, esto en las teorías se ha visto que afecta que permanezca en el foco psicológico, que tenga más
permanencia conforme va pasando el discurso, ¿sí? Entonces le ponemos una estrellita de que esto no solamente se coloca en la memoria de trabajo, sino que aparte se coloca en el foco psicológico por ser sujeto. Le damos, digamos, un puntito más por ser sujeto. Luego tenemos la otra gran frase nominal, ¿no? Toda ella se coloca en la memoria de trabajo, y aquí es en donde deberíamos de empezar a tener problemas, porque conforme empezamos a bajar en las subordinadas, la atención se empieza a perder, o mejor dicho, en este caso, la capacidad de la memoria de trabajo para retener referentes. Vamos a ver cuántos referentes necesitamos incluir. Lo siguiente sería su padre, ¿no? Lo interesante aquí es que el dispositivo se presenta con un posesivo, ¿sí? Su padre, ¿no? Y nosotros suponemos que se refiere a su padre, el de Aureliano Buendía, ¿no? Claro, porque el padre del pelotón de fusilamiento, más allá del marco semántico que esto nos permite, lo que nos permite inferir la relación, podríamos abogar primero en que el coronel Aureliano Buendía tiene esta posición de prioridad para resolver que es el padre de Aureliano, ¿no? Y además tenemos que es su padre y tenemos la marcación en el verbo, ¿no? Ahora, lo interesante es esta marca que, de nuevo, de la forma de poder resolver este pronombre es lo, ¿cuál lo? ¿No? Podría ser el coronel y podría ser el pelotón, pero de nuevo se resuelve por encontrarse este referente en el foco psicológico. Ahora, lo interesante, y justamente me lo comentaba un compañero, es si yo hiciera este experimento de decir en que su padre los llevó a conocer al hielo, ponerlo en plural, ¿no? Entonces, ¿a cuál referente podría hacer referencia? Ahí lo voy a dejar sobre la mesa, ¿no? Está interesante ese experimento de ver qué haríamos para resolver esa referencia. Finalmente, el último referente tenemos el hielo, de nuevo se presenta como artículo definido, ¿no? Pero se presenta como primera mención, no tiene modificadores, ¿no? En este caso, lo que decimos es que es, de nuevo, no identificable, no es importante un hielo en particular, ¿no? De hecho, aquí se está apelando a la propiedad del hielo, como cuando se dice la nieve, ¿no? O el agua, ¿no? Bueno, si yo continuara, no continúa así, pero si yo continuara esta primera oración con era totalmente nórdico, ¿cuál es la referencia de era? Sí. Tenemos todas estas entidades en la memoria de trabajo, ¿no? De hecho, ya se están peleando porque en teoría lo que se ha encontrado, les digo, es que un hablante puede retener de 4 a 6 referentes, ¿no? Y eso ya es bastante. Entonces ya aquí ya empieza a haber conflictos ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Era totalmente nórdico. ¿A qué hace referencia era? ¿Qué se encuentra qué referente tiene el más alto grado de activación? Podríamos decir que el coronel Aureliano Buendía, a partir de esta teoría, diríamos, es el foco psicológico. Entonces, como no tenemos ninguna marca, el hablante supone que el oyente tiene una entidad que está en el alto más grado de activación, ¿sí? Cuando no tenemos ninguna marca más que la presencia de la marca en el verbo, en español por lo menos, el hablante está suponiendo que es el grado más alto de activación. Sin embargo, creo que ¿qué es lo nórdico? ¿No? El pelotón de fusilamiento, el hielo, ¿no? Aquella tarde. Se los dejo ahí, ¿no? La forma de resolver esto, de hecho, me parece que este es buen ejemplo tanto de lo que nos puede ayudar para señalar, o sea, los límites de esto, porque tendríamos que recurrir a una explicación un poco distinta para decir, por ejemplo, un poco distinta, porque en realidad la última mención también tiene carga y es algo que se ha estado implementando o tratando de implementar, que es no solamente importa las propiedades gramaticales, en este caso el coronel Aureliano Buendía como sujeto, sino que también el recorrido que tiene cada referente, el que está más atrás es el que va perdiendo puntaje y se va alejando, se va desplazando a lo que se conoce como una posición inactiva. Y entonces, en efecto, el pelotón de fusilamiento no podría entrar
porque en teoría ya habría salido de la memoria de trabajo a esta sección llamada inactiva, ¿no? Eso es algo que no incluyo acá, pero lo menciono como es parte de lo que podríamos utilizar para poder explicar por qué se prefiere, por ejemplo, que el hielo sea totalmente nórdico, aparte del marco de referencia semántico que nos permite asociar que lo nórdico, frío, hielo, ok, puedo yo relacionarlo de esa manera, ¿no? Aparte de eso. Bueno, ya para cerrar, en efecto, existen tendencias para que algunas formas de dispositivos referenciales estén asociados a ciertos estados informativos. El artículo definido, el indefinido, puede llegar a asociarse bien más o menos con que, pues sí, es información nueva, información dada, es identificable, no identificable, pero no está, y a lo que decimos, no está en la información léxica, la instrucción de que este referente lo estoy presentando como nuevo. Y es importante notar que en otras lenguas podemos llegar a encontrar que hay ciertas formas que se explican mejor, que están mejor asociadas con estos estados informativos. Ahora, de nuevo, les recuerdo, estados informativos es un concepto que yo me inventé para abarcar la identificabilidad y los estados de activación. Los dispositivos referenciales reducidos están asociados a referentes activos en la memoria de trabajo, y esto sí es algo que podemos señalar. En español, por lo menos, los pronombres, tanto los clíticos como los libres y las marcas en el verbo, cuando están solas, sin presencia de frase nominal, que ahí les digo, hay un ejercicio para ver cuáles son las que permanecen y cuáles no cuando tenemos frases nominales. Cuando no hay frases nominales, es sin lugar a dudas que el referente, la suposición de que el referente está activo, que está en la atención del oyente, ¿sí? Y algo interesante que hace poco salió un libro que hablaba sobre las funciones del demostrativo, en particular que hay ciertas funciones del demostrativo que parecen estar asociadas para recuperar referentes que se encuentran inactivos, pero que son identificables, ¿sí? O sea, que se mencionaron hace mucho tiempo en el discurso, pero y estamos hablando de otra cosa. Y de repente yo utilizo el demostrativo para tratar de rescatar a ese referente, ¿no? Suponiendo que el oyente puede rescatarlo, que es el demostrativo pospuesto. Es cuando de repente yo me puedo sentar aquí y decirles, oigan, el profesor ya expuso, ¿no? Así de la nada, ¿no? Entonces, eso, el poner el demostrativo de ese otro lado, el demostrativo pospuesto tiene muchas funciones. De hecho, no, según yo, no hay un trabajo que haya explicado todas, pero un parte de lo que quiero proponer es que ese demostrativo pospuesto parece estar asociado a esta capacidad de recuperación, ¿no? Que puede explicarse desde este marco teórico. Entonces, esto no es raro tampoco. Les digo, este texto parece ser que hay otras lenguas que recuperan, ellos le llaman accesibilidad cognitiva, ¿no? Eso también depende del marco. Bueno, esto es un poquito de lo que les venía a hablar, y pues con mucho gusto atiendo sus dudas. Estoy dispuestísimo. Muchas gracias al maestro Manuel Alejandro Sánchez Fernández por su presentación. Vamos a dar tiempo a preguntas y comentarios. Pueden tomar el micrófono o pueden ponerlas en el chat. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hablo Olimpia. ¿Qué tal? Pues muy interesante, de verdad me encantó, muchas gracias. Es tan interesante tu trabajo porque haz de cuenta que lo iba identificando en esos problemas que se presentan en el momento de una traducción, que estamos haciendo una traducción, creemos que yo entendí y creo que estoy redactando lo que quiere decir el autor, y la manera en que lo estoy redactando creo que lo está entendiendo el público meta, ¿no? Entonces, eso que comentas, que suponemos que los demás están entendiendo lo que hay en mi mente,
Sí, y creemos que la manera en que yo ya lo redacté, como yo le entiendo, así como está, creo que está en mi mente, pues resulta que cuando lo lee otra persona, pues no lo entiende o no es claro, ¿no? Entonces esa ambigüedad que puede suceder, esa confusión de conceptos y todo eso, la verdad me encantó, creo que es muy interesante para nosotros los traductores. Y bueno, en sí, una pregunta, esto lo podemos nosotros los traductores también utilizar muchísimo. ¿Y qué nos comentas al respecto? O sea, ¿qué nos podrías recomendar a los estudiantes que están ahorita escuchándote? Pues en la parte de traducción, ser consciente, ¿Sí se volver escuchó? consciente la gramática, siempre he creído que es un ejercicio bueno, ¿no? O sea, agradable, bueno, a veces no tan agradable, a veces puede llegar a ser un poco doloroso, pero particularmente para aquellos que estudiamos la lengua, incluye a los traductores, a los que enseñan lenguas o sea, todas las áreas aplicadas, aquellos que estamos interesados en saber cómo funciona la lengua, creo que también parte de o el acento donde se pone, por ejemplo, en estas teorías es también explorar qué dicen el área de ciencias cognitivas sobre cómo funciona el proceso de generar lengua y cómo lo estamos observando, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, y que creo que también nos impacta aquí en Ensenada y a los hispanohablantes, es que uno ve un fenómeno y puede observar distintas lenguas para ver cómo se desarrolla ese fenómeno. Eso ayuda a contrastar lo que sucede en la lengua que estamos estudiando, ¿no? Y también a observar patrones generales. La pregunta natural que espero se planteen algunos estudiantes es, ok, ¿cómo se plasma esto en español? Por ejemplo, cuando yo recurro en español a solamente decir, por ejemplo, se lo dije, tal cual, solamente esa oración. ¿Qué recurso tengo en inglés? ¿Qué dispositivos referenciales? O sea, ¿qué marcas están apareciendo que en inglés desaparecen, ¿no? Porque tienen otros dispositivos referenciales, otros mecanismos, ¿no? Digamos, en español nosotros tenemos el plural y el singular para poder ayudarnos en la referencia, ¿no? ¿Qué otras lenguas tienen otros mecanismos para resolver esa ayuda, ¿no? Para resolver quién es el referente. Un detalle, en japonés existe, es la marca cero, ahí está. Y es irónico, ¿no? Decir eso. O sea, ellos pueden poner solamente un verbo después de una secuencia, un verbo sin marcas, y es legítimo, ¿no? Se puede realizar esa construcción. En español eso sería rarísimo, ¿sí? Y eso es porque en japonés, cuando el verbo aparece de esa manera, es porque tienen alto el verbo, el sujeto del verbo, por así decirlo, está es el referente que en la última oración tiene el grado más alto de activación, o esa es la propuesta que se tiene de ese lado. Las marcas ceros están asociadas a eso, por ejemplo, ¿no? O sea, como despertar esta idea de que contrastando entre lenguas podemos darnos cuenta de lo que tenemos en nuestra lengua, pero también los problemas que implicaría o los retos que implicaría traducir nuestra lengua a otras y viceversa, ¿no? Sí, claro. Cuando nos damos cuenta que no lo hay en mi lengua, sí, algo que hay en la otra, tal vez. Sí, ese referente. Pues muchas gracias, Manuel. Iván Sánchez Pedregosa pregunta, ¿crees que hay intencionalidad por parte de los escritores en el uso literario de esos demostrativos, ya sean antepuestos o pospuestos? Creo que puede haber intencionalidad, especialmente en la parte en la redacción. Creo que estar conscientes de estos mecanismos, pero también lo que he notado es que cuando trato sobre este tema con escritores, muchos de ellos me dicen que aunque sí están conscientes de cómo aligerar la carga de referentes o algo así, no con esos términos, obviamente, o sea, ellos lo hacen como hablantes de español, al presentarle la información de esa manera, como que dicen, pues ok, está bien, entonces lo ideal sería como tantos referentes y además también lo ideal sería utilizar estas formas, ¿no? Las tendencias, ¿no? De algunas formas.
y también jugar con ello. Lo que dices es, el problema con el demostrativo pospuesto, y este es el problema que empieza desde mi exposición, es cómo distinguir cuáles formas están asociadas a ciertas funciones pragmáticas de manera léxica. O sea, que desde la información léxica podemos decir definitivamente cuando aparezca esta marca va a ocurrir esta operación de significado, ¿no? El ejemplo que les ponía es con el pero, con la palabra pero, que sin lugar a dudas, si tú la metes en una situación como la que les mostré, va a crear situaciones de contrariedad, ¿no? Existe una marca así en español para los estados de activación, ¿no? Lo que parece ser en el estudio es que existen marcas en otras lenguas que sí están más o menos asociadas. También, por ejemplo, en las lenguas yumanas existe una marca en el verbo que permite indicar, que permite permanecer o recuperar al sujeto de la oración, pero no solamente al sujeto, sino, de nuevo, aquella entidad con el grado de activación más alto. Entonces no se vuelve a mencionar ni pronombre ni frase nominal, sino es esta marca en el verbo solamente. Lo que parece ser es que en las lenguas yumanas esas marcas no son exclusivas para esa función, y eso es lo interesante, que al parecer ya entrando en esa área empieza a difuminarse cuántas funciones puede abarcar una misma forma. Entonces, de nuevo, es esta relación. Tengo una forma, ¿qué funciones están asociadas? Lo ideal, lo bonito, o lo sencillo sería decir que existe solo una forma para una función, pero la lengua no opera así en esos niveles. Entonces, puedo llegar a encontrar, dependiendo de la forma que tenga, puedo encontrar otras funciones, ¿no? El demostrativo pospuesto no solamente, yo diría que no solamente para nada, se utiliza para recuperar entidades inactivas, sino que el clásico es para imprimir una fuerza ilocutiva expresiva, que es cuando yo digo como, el perro ese me mordió, ¿no? El demostrativo pospuesto ahí lo que quiere hacer es más que nada indicar que es mal perro, ¿no? Pero, pues sí, más o menos, o sea, hay varias funciones asociadas al demostrativo pospuesto, que les digo, eso no se ha estudiado. Por ahí un gran investigador me decía, el español es una lengua exótica, necesitamos la vista de lingüistas con esta perspectiva tipológica, ¿no? Para darnos cuenta de que existen estas cosas interesantes. Bueno, Iván te agradece. No sé si hay más preguntas o comentarios. Aquí. Sí, adelante. Fermín Franco, adelante. Sí, ¿qué tal? Fermín Franco aquí, profesor de matemáticas en la Facultad de Ciencias. ¿Qué onda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy interesante, Manuel. Y pues bueno, voy a ser breve, ¿no? Pues como saben, soy de otra área de matemáticas, entonces cada quien lo ve con su visión. Me llamó la atención que por las preguntas y los comentarios, ¿no? Y un comentario, en cuanto dices lo del japonés, nada más sí es muy curioso porque, bueno, yo, pues como sabes, también hablo japonés y de hecho tuve la fortuna de enseñar español a los japoneses, aunque no sea un experto, pero nada más de la parte conversacional. Sí. Y en sí de mi experiencia, pues sí es muy curioso, ¿no? Esto de que en japonés es totalmente ambiguo lo que es el lenguaje como tal y depende muchísimo del contexto, ¿no? Entonces, como sabes, a veces la mayor parte no se pone el sujeto, por ejemplo, casi nunca se pone el sujeto, entonces nada más se ponen los verbos, por ejemplo, y entonces depende muchísimo de eso, ¿no? El habla, la interacción y la interpretación de los significados depende totalmente de, pues eso, el contexto, ¿no? Y de hecho, al revés para ellos, por eso dicen que el español es muy difícil, porque entonces cuando tienen que decir algo, lo tienen que decir de manera muy específica. Y pues para ellos no es necesario especificar precisamente las conjugaciones o estas cosas, o sea, es mucho más fácil en este sentido, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Esto en cuanto a cómo depende muchísimo, obviamente, del lenguaje, ¿no? Lo que tú estás comentando. Ese es un comentario, ¿no? Y la pregunta es, pues todo esto me viene a la mente, obviamente, algoritmos, ¿no? Y, por ejemplo, todo esto de los estados, los que tú dices, los sujetos que están en el campo, en la memoria activa, pues cada uno pues tiene una probabilidad, ¿no? A cómo va surgiendo, y dices que le vas bajando puntos, por ejemplo, cuando ya a lo mejor va pasando cierta distancia de que se habló de
estos sujetos, o también de acuerdo, pues ahora sí que al contexto, ¿no? Y por otro lado está lo de la semántica, ¿no? Que también, por ejemplo, si tú quieres saber exactamente a cuál corresponde, entonces, pues la información semántica está ahí, ¿no? Entonces ahí podemos meter, por ejemplo, lo que se llama un árbol, ¿no? Entonces, en estos árboles, ¿cuál es el otro término o sujeto o nombre que pueda estar más cercano en ese árbol a la palabra que nos está referenciando? Y eso nos podría ayudar a determinar cuál es a la que realmente se está referenciando, ¿no? Y pues eso me lleva a que todo esto, pues evidentemente se aplica en lo que es procesamiento del lenguaje natural y lo que es inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta, Presidenta, es si tú estás viendo aplicaciones en esas áreas, en lenguaje natural e inteligencia artificial, o si has visto si ya está hecho, porque pues evidentemente existen sistemas que interpretan todo esto y que lo hacen con árboles, con probabilidad, y que pues ya incluso contestan conversaciones, no muy bien, todavía no son perfectas, pero pues toman en cuenta todo este tipo de cuestiones. Entonces yo imagino que gran parte de esto ya, al menos de un enfoque, ya está hecho, y lo que tú estás haciendo a lo mejor puede complementarlo o mejorarlo en alguno para estos algoritmos, ¿no? Entonces esa sería mi pregunta, ¿no? No, pues muchas gracias por el comentario. Sí, a mí se me hace súper interesante el caso de japonés, el caso de que no tengamos ninguna marca. O sea, realmente no hay ninguna marca en el verbo, pues, a diferencia de español, que nosotros tenemos esas marcas de persona que por lo menos nos permiten distinguir a veces entre primera, segunda y tercera, plural también, pero que hay estas otras lenguas que no tienen estas marcas, ¿no? Por un lado, también me gustaría agregar que, de nuevo, regresando a las lenguas yumanas, a veces me encuentro secuencias en textos que es verbo, 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 verbo seguido, ¿no? Pero en realidad, cada verbo tiene una complejidad morfológica que, dependiendo de lo que se esté hablando, es por eso que se sigue el referente, pues, o sea, es en contexto en cómo se puede entender de quién estamos hablando y cómo sigue la construcción en el texto, ¿no? Ahora, sobre lo computacional, sí, o sea, de hecho, mi tesis se trata sobre tratar de implementar los estados de activación. O sea, estoy tratando de hacer un identificador automático de los estados de activación bajo el principio de que esto tiene cierto correlato en la estructura gramatical. Entonces, si existe la forma, debería de poder determinarse, por un lado, y también lo otro es que lo que hemos visto en la teoría lingüística decimos, por ejemplo, que el artículo definido muy probablemente va a indicar una entidad que se comparte por los interlocutores, por ejemplo. Pero no nos dicen cuánto, no nos dicen cuál es la probabilidad, solo es como muy probable. Entonces, si nos manejamos en probabilidad, a mí por lo menos al final de mi investigación me gustaría poder contestar, ok, usualmente una frase nominal, cuando está en la segunda posición y tiene tantos elementos alrededor, es más o menos probable que tenga tal estado de activación, ¿no? Pero por lo menos llegar a ese punto, ¿no? Aún es complejo lo que he podido ver, y la mayoría de los estudios en esta área todavía están en una fase de pura investigación y no de implementación. O sea, como muy poco de aquí ha salido para mejorar algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, porque ahorita con el avance que hay, las inteligencias artificiales que tenemos no requieren de información gramatical para hacer los avances que tienen. O sea, es como, solo necesitan una gran cantidad, millones y millones de datos, pero no esta información. Entonces, eso por un lado, y es perfectamente, ¿no? Porque es del lado de ingeniería lingüística, pero por nuestro otro lado, son dos problemas los que se nos presentan. Por un lado es un problema lingüístico, porque el fenómeno es tan complejo que yo creo que sí necesitaríamos una computadora que nos ayude a identificar el mejor patrón, ¿no? Y por otro lado es la cantidad de datos. O sea, es que, para lenguas como el inglés, tal vez el español, tal vez el chino, ¿no? O sea, tengamos grandes cantidades de datos. Y si tenemos pocas cantidades de datos, una lengua, o sea, se dice que el náhuatl es una lengua de pocos recursos. Entonces, ¿qué pasaría con una lengua como el náhuatl? ¿O qué pasaría con una lengua como el paipai? O sea, que realmente tienen pocos datos y que no pueden usar esas tecnologías del lenguaje a su favor, porque necesitas grandes cantidades de datos. Ok, por ahí, o sea, mi idea es si se puede llegar a identificar esto y en qué medida, ¿sí? Entonces, sí, pues parte de mi investigación esta es la parte teórica, y es cómo podemos implementarlo, cómo podemos identificar patrones asistidos por computadora.
Sí, pues muchas gracias. Sí, definitivamente es algo muy importante y que tiene muchas aplicaciones. Nada más ahí como nota, o sea, acabo de revisar hace poco que dentro de las 25 habilidades requeridas por los empleadores en LinkedIn, ¿no? La página de profesionistas, las empresas, una de las habilidades de las que más buscan es precisamente procesamiento del lenguaje natural, que pues está muy relacionado con computación, como tú sabes, y con las áreas que acabas de mencionar. Entonces creo que definitivamente la interacción entre lingüística y computación y matemáticas pues tiene muchísimo y está ahorita muchísimo en importancia y en boga. Entonces pues te invito y los invito obviamente a que se acerquen a los matemáticos, a los computólogos, y porque pues eso es lo que está ahorita realmente pues ahora sí que en boom, y que va a ir para allá, para que cuando le digamos a nuestro Google o nuestra Alexa que haga tal cosa realmente nos entienda, ¿no? Porque ahorita ya ven, está todavía muy primitivo, ¿no? Entonces para allá va todo esto, ¿no? Y creo que este tipo de investigación pues llevado correctamente a estas aplicaciones pues es muy bueno, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta o comentario? Bueno, sí, yo quiero preguntar algo. Sí. Hola, Manuel. Pues hola. Felicidades. A mí me súper encanta este tema y me gustó mucho tu presentación, y sobre todo porque siento que no es un tema muy común. Y quería preguntarte si, bueno, a lo mejor lo dijiste porque me salí como 8 minutos, se me fue el internet. Quería preguntarte si ¿dónde posicionarías al español en cuestión de densidad referencial respecto a otras lenguas del mundo? No, pues no sé, la verdad no sé dónde colocarlo porque no he tenido la oportunidad de hacer una comparación a detalle, y solamente he podido examinar lo que Kivrik nos presenta en su libro, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tengas en una oración que tú puedas tener la marca de, o sea, cuando tienes al sujeto, ¿no? Como cuando dices Juan, sí, de hecho, Juan se comió las croquetas, vamos a ponerle así, Juan se comió las croquetas de atún, ¿no? O sea, en esa construcción, ¿cuántas marcas dentro de la oración están haciendo referencia a Juan, ¿no? Y parte del conflicto, creo, es que una teoría gramatical le hace mucho ruido el que existan varios dispositivos haciendo referencia a una misma entidad, ¿no? Cuando en realidad lo que vemos es que el español tiene esa cualidad, y que en efecto hay otras lenguas que pueden llegar a tener igual o mayor densidad, tal vez, que solamente 3 marcas dispersas en la oración, ¿no? El se, el Juan y la marcación en el verbo. Entonces, en ese sentido, de hecho, bueno, algo que yo tengo pendiente y que me encantaría hacer tal vez en un futuro es comparar esta clase de densidad referencial en la oración entre español y las lenguas yumanas, con la intención de que eso pueda ayudar a entender cómo se desdobla la oración en cada una de ellas, ¿no? Sí, pero tipológicamente, la verdad, o sea, lo único que he podido ver es que no llega a marca 0, por un lado, y por otro lado, tiene esta cualidad de los objetos indirectos y los indirectos y los directos, que particularmente con el indirecto, la presencia del crítico es persistente en términos de Kivrik, ¿no? O sea, ahí se queda. Órale. Ajá, ¿sí? Sí, no, que creo que ahí hay cosas interesantes que estudiar, ¿no? Del español. No sé si eso pueda ayudar. O sea, que teniendo el español, que pudiéramos hacer comparaciones con el español de la misma manera que hacemos comparaciones con otras lenguas, ¿no? Sí. Otra cosa que te quería preguntar, ¿tú has considerado que la cuestión de la temporalidad puede tener alguna especie de referencialidad? ¿Como por ejemplo? Bueno, tú haces referencia a un tiempo, ese tiempo está haciendo referencia a un tiempo, entonces no se puede considerar también como un referente. Pues el que los dispositivos referenciales
O sea, más allá de que tú menciones que, digamos, este lunes, ¿no? Sí. O sea, más allá de que menciones estas construcciones que hacen referencia a cosas que son días, ¿no? O meses, ¿no? Sino que tú puedas decir que el Manuel de ahora, ¿no? Es un Manuel distinto al Manuel de ayer. No sé si a eso te refieres. Como que tú puedas, por medio de las marcas del tiempo, tú puedes tener en realidad distintas entidades, ¿no? Conforme empiezas a mencionarlas en el discurso. Entonces, si en un momento dado se menciona una entidad en tiempo presente, esa entidad va a ser distinta a una oración más adelante que no se menciona en pasado, pero a la misma entidad, entre comillas, ¿no? No sé si a eso te refieres. Sí, sí. O sea, que pueda haber que tú pudieras indicar entidades localizadas espaciotemporalmente en puntos distintos. Entonces son distintas entidades, ¿no? Sí. Sí, creo que ahí yo no lo considero así. O sea, no lo considero empate porque he reducido mi fenómeno de estudio a algo que pueda alcanzar, como lo mencioné con Fermín, a algo que más o menos puede identificar computacionalmente, porque es tremendamente complejo, ¿no? Solamente me dedico así como frases nominales, ¿no? Y esto de aquí y esto tiene este estado de activación y ya, ¿no? Pero sí, o sea, de hecho, parte de lo que descarto son los dispositivos referenciales reducidos, las marcas en el verbo y este tiempo, ¿no? O sea, porque considerarlo sería como otro doctorado, yo creo. Sí, sí, es ya otra cuestión. Sí. Sí, debe haber algo por ahí. Sí. Muchas gracias. Bien, Nathaniel Figueroa López comenta, pregunta, ¿en el japonés se podría discriminar los estados de activación mediante un algoritmo de detección de las partículas japonesas, quizá? Sí, de hecho, en japonés, hasta donde recuerdo, las marcas de tópico y foco, me parece que es la de tópico, la nominativo, cuando están conviviendo en una oración, la marca de tópico y la marca de nominativo, que es lo que le llaman como las partículas, ahí hay fenómenos que tienen que ver con qué referente se encuentra en el grado más alto de activación, ¿no? Entonces, uno podría recurrir a esa información para resolver el tipo de referente. Y algo interesante con eso sería que el algoritmo que funcione para español no necesariamente va a funcionar para otras lenguas, porque cada lengua tiene sus propios, bueno, no sus propios, pero o sea, sí tiene sus propios mecanismos para resolver esto. O sea, la forma de los dispositivos referenciales, ¿no? Entonces, no podría uno decir que, vamos a detectar esta secuencia y esta secuencia funciona para todas las lenguas del mundo para saber si este referente está activo. Uy, no. Pero sí, uno vería en japonés, para el algoritmo tendría que irse contra las partículas y las coapariciones de las partículas en la oración. Bien, Jessica Vianney te comenta, yo creo que es más fácil identificarlos por las partículas. Y, sí. Porque ahí tienen una función en específico, agrega ella. ¿Algún otro comentario, pregunta más? Ya para ir cerrando, bueno, yo te quería comentar, Manuel, se me hizo muy interesante todas las perspectivas con las que el tema se puede observar desde la adquisición, la pragmática léxica, incluso percibí que podría ser psicolingüístico por la concepción de la memoria, de los tipos de memoria, y se me vino a la mente, no sé si la pregunta pueda caber dentro de una perspectiva teórica, pero fue lo que se me ocurrió pensar. Entonces, quiere decir que el sintagma nominal de todos los tipos de sintagmas es el más proclive a ser recordado en la memoria del ser humano o en la relación de lenguaje y pensamiento. No pensaría que es el que es más recordado. Es solamente que el sintagma nominal, la frase nominal, es como el dispositivo referencial. En este caso, el dispositivo referencial pleno, o sea, la estructura en donde se monta ese dispositivo referencial, ¿no? Sin embargo, algo interesante es que usualmente cuando se utilizan dispositivos referenciales reducidos, aunque en la mención se coloca atención, es muy
distinto el yo colocar la atención por una frase nominal o por un pronombre ligado al verbo, ¿no? Entonces, la presencia de la frase nominal tal vez no va a ser una cuestión de recuperar de memoria, sino de presentarlo. Y si yo tengo una frase nominal extensa, estoy jalando mucho la atención de mi oyente, ¿no? Entonces, ese ejercicio también puede ser ahí interesante, pero esa parte también está, o sea, todo esto queda como pendiente porque, de nuevo, en español, yo les estoy compartiendo esto a partir de lo que he podido observar que dicen otros investigadores de lo que sucede en español. Una característica es que se predice que va a aparecer, si hay un referente superactivo, así, en una parte de la oración, se predice que la siguiente oración, ese referente va a aparecer en pronombre, ¿no? O en su marca ligada al verbo. Lo que estoy encontrando en mi análisis es que, por ejemplo, yo estoy analizando notas periodísticas y los periodistas lo que tienden a hacer es recurren más a la frase nominal que al pronombre. Entonces, lo que me parece que está ocurriendo ahí, o la explicación, es que más que apelar a la memoria de trabajo o incluso a la memoria a largo plazo, están apelando a la atención. Esto tendría que plantearse como hipótesis para ver si la frase nominal, o sea, una frase nominal más cargada implica mayor atención por parte del oyente. Lo digo así, lo suelto así, ¿no? Pero sería un trabajo de psicolingüística probar esa hipótesis. Ok, pues muchas gracias al maestro Manuel Sánchez Fernández por su presentación. Aplausos virtuales. Ya para cerrar, vamos a hacer entrega virtual de su constancia y voy a presentar. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok. La constancia reza del siguiente modo: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Idiomas de Extensión Ensenada, otorga la presente constancia a Manuel Alejandro Sánchez Fernández por haber impartido la conferencia Entre la lengua y la mente, la formalización de los estados de activación en español, dirigida a alumnos y personal docente pertenecientes a esta institución. Ensenada, Baja California, México, a 11 de noviembre de 2020. Por la realización plena del hombre, firma nuestro subdirector, maestro Magdaleno Avilés López. Gracias. Te la haré llegar a tu correo y pues con esto ya nos despedimos y muchas gracias. Los esperamos para el siguiente seminario. Creo que será por ahí del 23 de noviembre. Les haremos llegar toda la información a sus correos y vía Facebook. Y pues buenas tardes a todos. Excelente. Gracias. Hasta luego.